los obispos quieren apoyar al PP, están en su derecho de hacerlo. Al fin y al cabo, los obispos y los dirigentes del Partido Popular se han pasado toda la legislatura manifestándose juntos en contra de las leyes de derechos civiles aprobadas por el Parlamento. Lo que es inmoral es que los obispos, como el Partido Popular, utilicen el tema del terrorismo para hacer campaña electoral. Si no hay que votar a los partidos que han dialogado con ETA, no hay que votar a nadie, porque ningún partido cumple ese requisito. Con ese criterio no se hubiera podido votar ni a Adolfo Suárez, ni a Felipe González, ni a José María Aznar, porque todos ellos dialogaron con ETA. La conferència episcopal té dret a expressar la seva opinió. A vegades la comparteixo, a vegades no la comparteixo, sempre la respecto. En aquest cas no la comparteixo. No puc estar d'acord amb aquesta consideració, més tenint en compte que moltes vegades l'Església mateixa a nivell internacional ha jugat un paper mitjancer. Amb gent tan poc cristiana com la jerarquia eclesiàstica, el que cal és posar fi als seus privilegis. És l'únic que demanem. I demanem en definitiva que hi hagi una dosi, no de valentia, una dosi de democràcia.